Entre telas. Ese es el título de esta exposición que presentamos Antonio Martorell y sus amigos en el Museo de las Américas. Entre telas. Lienzo u otro tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir. También se le conoce como lo íntimo del corazón. Pero debo añadir a la docta definición de Julio Cáceres en el Diccionario de Ideología de la Lengua Española el uso coloquial boricua de esa enjundiosa palabra. Nos referimos con ella, entre telas, a lo recóndito, complejo, posiblemente secreto y hasta clandestino de un asunto. Me crié en dos lugares laborales. El taller de carpintería de mi abuelo paterno y la tienda de misceláneas de mi tía regentada por mi madre. La madera y los tejidos fueron mis primeras y acariciables superficies. Dos mundos contrastantes y complementarios. El ámbito masculino del taller. La mezcla del rubio aroma de la madera recién aserrada y del acre sudor del abuelo se confundían con el dulce perfume desprendido de los rizos de las jóvenes vendedoras de la tienda, al ellas desplegar las aguas de satén y tafeta, midiendo una yarda de tela con una mano apoyada en el vestido hombro derecho, hasta la desnuda y extendida mano izquierda, desde donde colgaba lánguido el tejido. La tienda Las Muchachas, de Consuelito Cardona, y el taller de puertas y ventanas de don Antonio han marcado mi rumbo desde entonces entre suaves pliegues y rugosos leños. No es de extrañar, por lo tanto, que retorne consecuentemente a la familia como tema, a la madera y la tela como soporte. Nunca me he apartado de la xilografía por mucho tiempo y en ocasiones uso la madera como soporte a dibujos, pintura y collage. Una muestra de ello es el tríptico Tres Banderas, única pieza en madera presente en esta exposición, generada entre un desastre y otro. Tan endeudada la quiebra de las arcas públicas y privadas como la necesidad de un retorno a nuestras raíces. Pero ahora son los tejidos, los textiles, los que llaman mi mano y requieren reimaginarlos. La primera parte de esta exhibición lo es también en el orden de creación. El huracán María asoló la isla. El jardín, parte integral de nuestro taller, perdió todos los colores que lo alumbraban. En su lugar, se pintó de negro, gris y marrón. Los árboles derrumbados establecieron nuevos senderos. Las diagonales cobraron dinámico protagonismo. La rama desnuda lució su hermoso esqueleto. Después de remover las planchas de zinc del vecindario que aterrizaron en el jardín, nos afanamos en pintar de colores brillantes los abatidos troncos, transformando la floresta en zoológico de fantasía. Horquetas en fauces, cortezas en escamas, nudos en ojos, raíces en rabos. Los troncos, 2 años después, mudaron la piel pintada, pero adquirieron nueva vida al servir de tiestos horizontales
donde plantamos bromelias que se nutren de su húmedo interior. Un amigo, contratado para vaciar una tienda próxima a demolerse, nos obsequió el tropel de maniquís desnudos y sin cabeza que compensamos con penachos de bromelias que continúan proliferando. Mientras tanto, el falso contagio de víctimas mortales de María, los números ocultos por el gobierno irresponsable, nos provocó la exposición. ¿Qué es la qué? Esquela, en el taller de fotoperiodismo, y concluida esta, al revelarse la cifra real, jugamos con los números, haciéndonos ecos denunciantes del ocultamiento criminal. No sabíamos entonces que pronto estaríamos con el amigo arquitecto Segundo Cardona y el desgarrador poema de Julia de Burgos, Farewell from Welfare Island, el único suyo que conozco escrito en inglés, embarcados en la aventura de un monumento a las víctimas del huracán en la ciudad de Nueva York. En enero de 2020 comenzamos y terminamos 11 tapices, antes, durante y después del terremoto que agrietó techos y paredes del taller, obligándonos a portar cascos de obrero de la construcción en medio de la destrucción. No nos detuvimos ni un solo día, pues fue tal nuestro entusiasmo al leer las 11 tesis sobre un crimen de 1899 del amigo Arcadio Díaz Quiñones y prologado por Gervasio García, la historia de la muerte de un soldado de las tropas invasoras estadounidenses a manos de un cochero cagüeño, su arresto, juicio, condena y cárcel bajo un tribunal militar después de cesar las hostilidades y en un idioma desconocido por el acusado. La delirante experiencia al ver surgir las imágenes de la sobreimposición de diversos textiles evocadores de la época, que no pude detenerme hasta concluir la serie. La combinación del fieltro con el terciopelo calado, el gran formato cuadrado a partir de fotografías, los reportajes de prensa y expedientes judiciales proporcionados por la cuidada edición de Lucinia C.E. abrió el camino para lo que vendría después. La serie Fragmentos se comenzó de inmediato al concluir 11. Imposible ignorar los terremotos en Ponce. Mis compañeros recorrieron las calles del centro histórico recogiendo ladrillos, herrajes, molduras y ramas. Entintamos los fragmentos y los estampamos sobre fieltro, añadiendo en ocasiones pintura de aerosol. De este modo reconstruimos paredes y plafones, fachadas de la plaza y de la catedral. Las trinitarias, sepultadas por la pared azul del jardín, motivaron el requiem trinitario
pintados sobre retazos de brocado, terciopelo y fieltro. Los retratos pandémicos surgen a la par de los temblores y responden a la imposibilidad de practicar el retrato frente al modelo. Su revelación, lápiz, carbón o pincel de por medio. Acudí en emergencia al correo electrónico y al mensaje de texto en el teléfono móvil para burlar el encierro manteniendo precauciones salubristas. Nunca ha sido de mi agrado retratar partiendo de fotografías, salvo cuando el modelo ha fallecido y el gran reto es volverlo a la vida, mientras que la presencia viva, su cuerpo en movimiento y semblante cambiante me aportan tanto más al encontrarme a medio camino. Tuve que acostumbrarme y aprovechar la inmovilidad, disposición incuestionable y permanente del modelo cautivo, aunque pasivo. Comencé con familiares y amistades. Un modo de violar la cuarentena y disfrutar la ilusión de compañía. Las telas escogidas me ofrecían un grato y colorido pie forzado, una placentera conversación con superficies recordadas de una infancia poblada de pliegues y texturas, formas orgánicas, arabescos fantasiosos, rugosidades y transparencia evocadora. Pronto se regó la voz y empecé a recibir encargos. Bienvenido siempre y sobre todo durante la austeridad económica producto de la pandemia. Aún lo sigo pintando porque a pesar de la renovada movilidad hay quien prefiere la comodidad del retrato a distancia. La serie Familia no se hizo esperar. Combiné fotos de conocidos y desconocidos, tal cual hice casi 50 años atrás con el álbum de familia en dibujo y collage sobre papel. Ahora la tela y la pintura acrílica me prestan otras aprovechables posibilidades. Ha sido esta una temporada durante la cual tiempo y espacio han jugado al esconder entre aislamiento forzado, ráfagas huracanadas, muros temblorosos, aventuras videográficas, lecciones virtuales y el uso habitual de palabras como Zoom, que aterrizan en nuestro protegido pero invadido territorio doméstico. Que se me dificulta establecer con exactitud el orden de ciertos trabajos realizados durante la pandemia. Sí recuerdo que, con propósito de las 4 clases virtuales tituladas Arte y Café con Martorell, que ofrecí a la matrícula del Museo de Arte de Puerto Rico de agosto a noviembre del 2020, creamos el Requiem Trinitario, el Ave Sierpe, el Muro Mortal, Lenguas de Vaca y de Pintor y 13 coronas para un virus. Otra pandemia que no fue bautizada como tal, aunque de mortales consecuencias, la del SIDA,
hace 3 décadas, acudió a mi memoria durante esta nefasta temporada. Entonces instalamos el cementerio con S en el Museo de Arte Contemporáneo, cuando su sede era en la Universidad del Sagrado Corazón. Con ese propósito, aprendí de doña Sonia, una floristera de Calley, el arte de escribir con escarcha en cintas destinadas a ser prendidas a corona fúnebre. Como la nueva pandemia coincidió con el fortalecimiento de la muralla, promovida por un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, emprendimos la tarea de crear con cintas fúnebres y penetrables una colorida muralla titulada El Muro Mortal. Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Ponce se unieron a nuestro empeño y la pieza sirvió de escenario para un performance videográfico. También se utilizaron las cintas para lo que resultó ser 13 coronas para un virus. Una bandera tan festiva como funesta, reflejando las 13 colonias originales de los Estados Unidos, desde la última, la nuestra. Escribo estas líneas todavía portando mascarilla y observando distancia, pero esperanzado con que esta exposición algo desenmascare de nuestra lacerante realidad. Debo confesar, no sin dolor, que la forzada reclusión me ha proporcionado el preciado tiempo y espacio para dar testimonio de nuestras desgracias, aunado al contradictorio placer del oficio del arte. Agridulce experiencia la nuestra, la de provocar desde el ejercicio de la belleza reflexiones y acciones, preguntas y respuestas. Ahora se presenta la oportunidad de volver a relacionarnos en vivo, artistas, modelos, colaboradores y espectadores, en un museo tan querido como el de las Américas. Con el museo mantengo una grata relación desde sus inicios y es un honor participar en la celebración de sus 30 años de servicio a la comunidad. El antiguo edificio que lo alberga ha sido escenario de varias de mis exposiciones, conferencias, actos performáticos, grabaciones, proyecciones de vídeo y cine. Es este, más que un museo, una casa grande que alberga a la familia de las Américas y del Caribe, nuestro pasado, presente y futuro. Qué gusto volver a ella.